poquito más para arriba. Ok, el tema de hoy que Dios ha puesto en mi corazón para transmitir para con ustedes, lo he titulado Mentes diferentes. Mentes diferentes. Y yo he notado que con el correr de los años, cada vez que vamos siguiendo al Maestro, vamos siguiendo más a Jesús, nos parecemos más a Él. Pero también yo he encontrado que cuando nos parecemos más a Él, nos dejamos de parecer a la similitud del mundo, a la similitud de las ideologías de las personas. ¿Estás acá conmigo con eso, no? Y cuando nosotros nos comenzamos más a parecer a Jesús, pareciera como que se empieza a agarrar un cierto resentimiento de las personas hacia nosotros. Hablo de todos nosotros, los cristianos, por supuesto. No hablo en singular, hablo en plural. Y comenzamos a ver una mentalidad muy diferente. Las preocupaciones que nosotros antes teníamos comienzan a desvanecerse. El aferramiento a la economía comienza a diluirse. La ira, aquella que explotaba cuando las cosas no salían bien, de repente empiezan a esfuminarse. Entonces comienzo a ver que Dios comienza a tratar, comienza a evacuar, comienza a permear a cada alma de nosotros, porque este es el poder de Dios. Pero también he entendido, hoy tengo un punto, un concepto que he utilizado en los últimos mensajes, que todos los que venimos a Cristo Jesús pasamos un proceso de desintoxicación muy semejante a las personas que van a un centro de restauración, aquellos que hemos vivido problemas de alcoholismo. Yo nunca caí en un centro de restauración más que para compartir, pero esa parte de desintoxicación, la de deshabilitar todo el entendimiento, todo el conocimiento que por algún momento nos funcionó en la ley de la sobrevivencia, ahora cuando venimos a la presencia de Dios, comienzan a ser argumentos, comienzan a ser muros, comienzan a ser barreras muy difíciles para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Entonces, algunos logran superar esas barreras, algunos otros se quedan a la mitad del muro y otros solamente en el intento. Pero claro que la palabra tiene mucha sustancia en la que el Señor siempre nos pone el querer como el hacer. ¿Estás acá conmigo, sí o no? Vamos a darle una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Entonces, mentes diferentes. Tú un día acá tocaste la presencia de Dios y tú tienes que saber que tu mente va a ser transformada por completo. Y déjame te digo que te conviene, porque este es el principio de Dios. ¿Cómo pensamos? Déjame te platico. Porque estamos hablando de cambiar nuestra manera de pensar, pero déjame te digo cómo pensamos. Yo recuerdo que cuando yo iba a la universidad, no vayas a aullar, pero yo recuerdo que en aquel tiempo, cuando estábamos en el tema del servicio militar, todos, era un auditorio muy lleno y todos estábamos ansiosos esperando a que nos saliera la bola blanca. ¿Estás acá conmigo? ¿Alguien le pasó ese sorteo? Estás esperando que no te toque hacer el servicio militar. Y yo he escuchado y escuchamos, esto es una bendición, no me tocó. De hecho, yo llegué celebrando en aquel tiempo, yo ya era novio de mi amada esposa. Le dije, hombre, ni siquiera conocía a Dios. Le digo, Dios me ama. Ni siquiera lo había buscado nunca en mi vida. Le digo, me tocó bola blanca, la libré. Wow, si era la bola blanca la que tocaba para librar el servicio militar, ¿estoy bien o era la negra? La negra, me tocó la bola negra. Quiero ver si están atentos. No creas que mi cerebro está fallando, ¿no? Pero también luego me he encontrado personas amigos, que el cual me los encuentro y comenzamos a platicar. Y le digo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y qué tal la chamba? Súper bien. ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? Bueno, en la realidad no hago mucho, me pagan por no trabajar. Estoy tan bendecido. Yo me quedo pensando ahora con la mentalidad que Dios ha puesto, porque la común y la media es, no te salgas de ahí, está súper bien, no haces nada y te paga. Ahorita ya me acabo de acordar de una vez que Rodri manda un mensaje
me manda un mensaje de, pastor, quiero enviarle un mensaje y me lo envían. Y me dice, ¿qué tal, pastor? Un audio cuando estaba en el centro de restauración. ¿Cómo está, pastor? Me acuerdo mucho de usted, pastor. Me acuerdo mucho cuando estábamos trabajando con Quique y que no hacíamos nada, pastor. Ya lo quemé a Quique, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, la mentalidad de nosotros, la estructura, el desdén de nuestra filosofía de vida es a mientras menos haga, mayor bendición. ¿Estás acá conmigo, sí o no? De la manera natural. Pero yo quiero decirte en Salmos 47:1-3, dicho esto que acabo de hablar, Salmos 47:1-3, dice la palabra, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está, fíjate bien, nota estas palabras, determinantes, inmovibles. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Y yo encuentro algo poderoso, sigo leyendo, por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar, aunque rujan los mares y se agiten sus olas y las montañas tiemblen a causa de su furor. Ve una constante importante. La primera constante importante es que Él siempre va a estar ahí. Él es inmutable, Él es incambiable. Él hace una promesa. Dale una ofrenda de palmas, claro que sí, a nuestro gran Dios. Después encuentro dentro de este salmo una palabra poderosa. Por eso no tendremos miedo. Si Él no tiene miedo, ¿por qué yo de temer? Pero claro, eso suena bien padre en una predicación y suena muy elegante cuando estamos predicando o alabando al Señor. Pero cuando nos encontramos en la prueba, ahí es donde viene realmente el sufrimiento. Pero cuando nosotros creemos la constante de esta palabra que me encantó, Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Eso significa una mente diferente. Dios tiene una mente muy diferente. Yo he encontrado dentro de todo lo que, del rango que he hecho hoy como pastor, como servidor de Dios, que a mayor crecimiento tenemos en el servicio de Dios, mayor enemistad encuentro. ¿Por qué? Porque hay una mente diferente. A Satanás no le gusta todo lo que nosotros podamos hacer dentro del reino y hablo por todos ustedes. Hablo por todo lo que Dios está haciendo con nosotros. Entonces, una mente diferente es una mente dispuesta. Choca con los principios de las personas de la vida secular. Choca con el principio, ya está bien, me salvé, no me tocó hacer. El Señor dice, yo estoy dispuesto las 24 horas de los 7 días y estar todo el año contigo. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Ahora, si nosotros lo que estamos procurando es servir, o más bien, si nosotros lo que estamos procurando es parecernos más a Jesús, al entrar en ese pensamiento, porque una cosa es ser congregante y otra cosa es ser discípulo. El discípulo quiere parecerse al maestro. ¿Estás acá conmigo? ¿Sí o no? El discípulo quiere ser semejante a su Dios, pero el congregante solamente va y sigue las multitudes. La Biblia habla cuando alimentaron a los 5,000, cuando alimentaron a los 4,000. La Biblia habla cómo lo seguía una multitud, pero no todos se quedaban. Entonces yo sé que Dios, con el propósito que hoy tú estás aquí, y el plan de Dios es que Dios va a hacer crecer tu mente y tu corazón te va a hacer una mente muy diferente a los demás. Dale más grande la ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Servir y ayudar, que es para mí categóricamente esta palabra que Dios pone, el siempre estar dispuesto, no me importa la hora que sea, yo estoy contigo. Y aunque nosotros podríamos decir, sí que fácil para Él, porque Él es Dios. Pero servir y ayudar, el estar dispuesto, es la máxima expresión de Dios. Entonces yo aprendí una ecuación
que a mayor sirvo al Señor, parece una escala no negociable, pero la es. A mayor siembra, mayor cosecha. A mayor disposición para el reino, mayor bendición. Y yo cuando voy a la Biblia de personas disciplinadas, explicaba en el grupo de servidores, hablaba de Daniel. Muchos de nosotros queremos tener grandes hallazgos, queremos alcanzar cosas muy grandes, pero la disciplina, el trabajo constante, una mente diferente a la común. Cuando yo me preguntaba el miércoles pasado, yo decía, ¿cómo es posible que otros adoradores, otros servidores de Dios hayan alcanzado cosas más grandes? Porque yo no sé si tú sepas, los sueños de Dios son grandes. Los sueños de Dios no son pequeños. De hecho, el sueño de Dios fue morir por ti y por mí para llevarte a su presencia. Eso es poderoso. Entonces, cuando nosotros limitamos a Dios, lo limitamos con nuestra mente pequeña, con nuestra mente falta. Pero cuando nosotros venimos a la presencia, hablaba del rey Daniel, perdón, el gobernador Daniel, porque se hizo gobernante, no rey. Hablaba de Daniel, yo me preguntaba, ¿cómo es que él podía callar leones? ¿Cómo es que él podía cerrar hocicos, no? No se vayan a ofender, pero estaba hablando de leones. ¿Cómo es que, aunque me gustaría cerrar hocicos? No, no se vayan a, ok, ¿qué estaba diciendo? Muy bien, sigo. Pero la realidad es cómo es que las bestias le obedecían. Y cuando yo voy a la Biblia, encuentro una persona sometida. En la mañana oraba, en la tarde oraba, en la noche oraba. Cuando tú llevas a una mentalidad diferente, por eso es que muchos de nosotros, por más que intentamos tener cambios y resultados, no los alcanzamos. Es porque Dios quiere transportarnos una mente diferente. Ese es el poder. Entonces, servir y ayudar es un principio que cambia toda nuestro ADN espiritual y nos hace ver una perspectiva muy distinta que los demás. ¿Alguien me está siguiendo aquí, verdad? ¿Cómo no vamos a imitar al Padre si Él está siempre pensando en nosotros, si Él está dispuesto? Perdóname por lo que te quiero decir, pero si no vives para servir, no sirves para vivir. Eso es algo bien importante. Yo he visto que el mayor crecimiento de mi etapa de mi vida ha sido ahora que me he dedicado literalmente, se podría decir, de tiempo completo al Señor, a servirle. He visto cómo Dios está transformando y no es como que es por obras, pero también sin fe es imposible agradar a Dios, pero si tú dices que tienes fe, la palabra te dice, muéstrame tus obras. ¿Estás acá conmigo, sí o no? Entonces, quiero aclarar algo muy importante. Dios no bendice intenciones. Dios no bendice los buenos pensamientos. Yo me acuerdo mucho que desde las jarras, desde las filas del bar, yo hacía muchos planes. Pensaba y decía, no, ya sé, va a crecer la compañía, vamos a hacer con mi familia, vamos a viajar. Pero solamente son pensamientos porque la conducta no tenía compatibilidad con las cosas que hacía. Y eso puede ser una manera incongruente y la incongruencia jamás nos va a llevar a un crecimiento espiritual. Entonces, sin que me preguntes, ¿cómo, o más bien, déjame volver a replantear la pregunta? Siempre me pregunté cómo le hace la gente en muchos cargos, que tiene familia, que hace tantas cosas y los ves fresquitos y los ves como si nada y que andan para acá y que aparte todavía tienen una familia funcional. Siempre me lo preguntaba. Entonces, tiene una razón muy importante, porque hay una mente diferente. Entonces yo deseo desde un principio buscar esa mente diferente, esa que transforma, esa que hace algo nuevo de lo que Dios tiene. Entonces la otra pregunta que me hice, si todos padecemos de problemas, ¿cómo es posible que hay gente tan tranquila? Estas eran mis preguntas antes de venir a la presencia de Dios. Cuando yo estaba todo quebrado, yo decía, ¿cómo se puede tener tanta, a lo que viene aquí ahora, esta pregunta a mí, es, veo mucha dificultad
veo mucho nervio, veo mucho conflicto en el alma de mis hermanos y me pregunto, ¿tendrán el mismo deseo de hacer algo diferente, de moldear algo que cambie? Y Dios quiere hacer algo muy importante para nosotros. Se necesita tener una mente opuestas a los demás para que nosotros podamos hacer cambios y diferentes resultados. Entonces, el primer punto que nosotros necesitamos para poder ser una mente diferente, necesitamos poner bases y necesitamos saber que nosotros somos el segundo lugar de todo. ¿Estás acá conmigo, sí o no? Necesitamos aprender a ubicarnos porque la vida nos ha enseñado que nosotros queremos ser siempre el primero y Jesús cambia esas reglas, las cambia por completo. Dios dice, sabes, vamos a hacer una transformación dentro del ministerio. Llega a suceder que muchos de nosotros o algunos de nosotros, me voy a involucrar, queremos figurar y queremos ser notados y cada vez que tú te encuentres queriendo ser un primer lugar, te voy a decir que te encontrarás en el último lugar, a las filas. Entonces, Dios quiere transformar por completo. Mira, Marcos 12:30, hablando de esta regla de la que estamos hablando, dice la palabra, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Apenas recientemente llegaba un cliente empresario a la oficina y me decía, ya no soporto más. De hecho, la temática que dijo es, quiero suspender la obra. Y yo le pregunté muy relajado, como el mango, bien relajadito, le digo, oye, ¿y cuál es la razón por la que quieres suspender? No, es que ya no soporto más, me estoy enfermando. Fui al doctor, estoy teniendo problemas intestinales, ya estoy pensando algo más grave. Y claro, esta es la máxima oportunidad para predicar el evangelio. Por supuesto. Y me preguntó, me dijo, yo siempre te veo tranquilo. Si te vengo a quitar la obra, ¿por qué no te frustras? Le digo, porque Dios es el que suple mi vida. Entonces, cuando estamos platicando, comenzamos a charlar y el asunto es, voy a darte cierto punto de lo que le molestaba. Dice, es que yo llego y doy una orden y quiero que se haga de esa manera y no se hace y se frustra. Habían 3 puntos que se habían hecho mal, literalmente. Y yo le dije, bueno, está bien, pero tienes que tomar en cuenta que hay una palabra que está dentro de tu interior y se llama orgullo. Y el orgullo solamente cabe en una persona, no en dos. Entonces, cuando alguien está teniendo un conflicto, no lo puede arreglar, es porque solamente una persona cabe dentro del orgullo. ¿Estás acá conmigo? ¿Sí o no? Entonces, necesitas hacer algo diferente. Cuando las cosas no nos resultan, nosotros nos ponemos como primer lugar y nos viene el coraje, nos viene el enojo porque las cosas no están siendo como yo quiero que sea. Y el Señor estaba diciendo, no me importa lo que sea, pero el mandamiento segundo es vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, vas a pensar diferente, vas a ponerte tú como un segundo lugar. Y claro, cuando nosotros lo vemos por justicia, nos acalambra, nos enoja, nos agobia, porque se supone que nosotros somos hijos de Dios, hijos de justicia. Se supone que nosotros hemos aprendido el celo de Dios. Pero en la realidad, Dios nos está diciendo, pero antes de que pases todo filtro, tienes que ver a tu prójimo también. ¿Estás acá? Vamos a dar una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. ¿Cuánto daño nos hacemos cuando nos consideramos que seremos tomados en cuenta o que somos lo más importante? Y suena bien descabellado, pero nosotros lo hemos vivido. No se hable de una fiesta. Hicieron una fiesta, no te invitaron. Tú estabas esperando la invitación, pero la invitación no llegó. ¿Por qué no me invitó? Si yo soy el amigo del novio o la amiga del novio, ¿estás acá conmigo?
Sí, habíamos platicado juntos. Entonces, el asunto que el Señor dice, sabes, mientras más pronto consideremos ser el segundo, menos daño vamos a tener. Y Jesús nos da una cátedra poderosa. Lo que yo estoy haciendo el día de hoy, que creo que Dios ha puesto en mi corazón, es quitarte o deshabilitar a través del Espíritu Santo el orgullo que todavía queda dentro de nosotros en la carne. Cuando nosotros morimos a eso, literalmente Dios transforma todo. ¿Estás acá conmigo, sí o no? La Biblia dice en Lucas 4, 7, 9, dice la palabra, no te la des de importante, dice palabras de Dios para todo. Ahí va para acá. Y esto es para mentes diferentes. Dice, Jesús vio cómo los invitados ocupaban los lugares de honor en la mesa. Entonces les dio una enseñanza. Cuando alguien te invita a una boda, no te sientes en el lugar de honor, porque alguien más importante que tú también pudo haber sido invitado. El que te invitó vendrá y te dirá, perdóname, dale tu lugar a este hombre. Entonces tendrás que sentarte en su lugar a menos importante que el primero y te sentirás avergonzado. Al contrario, cuando seas invitado, ve y siéntate en el lugar menos importante para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, siéntate aquí en el lugar mejor, este que es mejor, que honor tendrás frente a todos los que estén presentes. Porque el que se cree muy importante será humillado. Y el que se humilla será, dale una ofrenda de palmas, porque esto predica por sí solo. Ahora déjame, te doy una explicación, déjame, te doy un mensaje, algo que me pasó ahora que fuimos a este seminario de discípulos para ser discípulos en la Ciudad de México, que de verdad fue impresionante, cambió mi expectativa también y mi manera de pensar se va modificando. Pero yo llegué nos acompañó José, Eli, mi esposa, estuvimos en este seminario y cuando llegamos era un proyecto ya organizado. El anfitrión del evento, por alguna ocasión, me vio adorar a Dios y yo no tenía contemplado, nada más me dijo, súbete, vas a cantar. Y yo me le quedé viendo, le digo, ¿en serio? Pero en mi mente, no contesté, pero no ensayé, no nada. Pero la mente diferente es la actitud. Te están dando una orden y tenemos que ser personas de mando y bajo mando. Esto cambia todo. Te va a transformar tu vida. Entonces le dije, bueno, está bien, vamos a entrarle. Y cuando ya subimos a tocar y todo bien padre, estaba un persona, voy a decir joven porque tiene como mi edad, ¿ok? Es como de 44, no tan chulo como yo, pero estaba una persona ahí y estaba cantando. Digo, es que yo me siento más lleno del Espíritu Santo que él, o sea, esa es mi seguridad, porque si te me quedas viendo en la cara te voy a quedar debiendo, pero en la realidad es lo que siento adentro. Ok, entonces estábamos ahí y de repente bien contento, bien a todo dar, pastor, para acá, para allá, vamos a tocar estas canciones y tocamos. A la mañana siguiente me dice el pastor, dice, ¿sabes qué? Tú vas a ministrar en la mañana. Y yo le dije, digo, yo iba a ser ministrado, yo no quería ministrar, yo quería escuchar, yo quería recibir. Entonces me pasa y comenzamos a ministrar y comienzo a cantar y entramos en un punto de adoración muy poderoso cuando de repente el que había sido invitado para ministrar en ese evento estaba ministrando a los pastores cuando se me acerca y me dice, ya cállate y bájate. Lo primerito que dije, soy bajo mando. Aquí nos quitamos, aquí nos retiramos rápido. Yo quiero dormir bien, como cuando mi esposa se pone así picuda, yo le digo, amor, te amo porque yo quiero dormir bien. Es orgánico, una mente diferente. No cobarde, ¿eh? Para que no mandilón también, porque lo van a pensar, el pastor es un mandilón. No, no, no. Una mente diferente. Antes de que me la haga de tos,
Ya lavé los trastes, no es cierto, no los lavo, me ayudan, pero es que tenemos una amada hermana que nos ayuda mucho. Muy bien, amén. Ya me salgo de ahí porque me estoy metiendo en problemas. Ok, pero una mente diferente, entonces se frustra porque el primer lugar lo llevaba esa persona. Después me di cuenta que él es un cantante famoso dentro del medio cristiano en la Ciudad de México. Pero cuando tú quieres ser el anfitrión de todo lugar, lo primero es que te va a afectar. Yo sé que ahora estamos pensando, anfitrión, de estar aquí parados, pero no se te tiene que olvidar en tu casa, no se te tiene que olvidar tu familia. No me ha traído el regalo. Hoy es el Día de las Madres. Anfitrión, no me ha llamado el condenado. Yo estoy esperando. Queremos tomar el primer lugar. ¿Y por qué no llamas tú? ¿Por qué no accionas tú? Es que no me ha pedido perdón. Es que eso que hizo me insultó y le dijiste que eso que te insultó te insulta a ti. Esa sería una buena pregunta, ¿sí o no es cierto? Porque regularmente nos enojamos de algo que no explicamos. Y por eso Jesús pone bases muy importantes y dice, ¿sabes qué? Para que el reino de Dios se pueda extender, tienen que pensar muy diferente que todos los demás. Y yo me acuerdo mucho cuando me viene esta palabra, tengo un tío que la verdad está demasiado, tiene mucho dinero, para no decir otra palabra, demasiado. Y cuando yo una vez le pregunté, le dije, platícame el secreto de por qué te va a ti tan bien. Ah, porque yo le gano un centavo a cada gelatina. Vende gelatinas. Y en la realidad es un empresario que vende en España, en Canadá, los Walmart y reparte un montón de productos. Y le digo, ¿un centavo? Sí, es que tenemos que pensar diferente. No se trata de ganar mucho, se trata de vender mucho. Y como la parte que estamos hablando ahora, no estoy hablando de negocios, pero cuando Dios transforma tu mente, lo primero que moldea es que tú ya no eres el importante, le das la importancia a las demás personas y eso te hace exaltar el Señor a ti. Cuando me llaman por teléfono, la primera palabra que me dicen, pastor, perdóneme, es que no le quiero quitar su tiempo. Digo, no me lo estás quitando, me lo estás agregando porque estoy sirviendo. ¿Alguien está acá conmigo? Cuando nosotros rompemos los paradigmas convencionales y nosotros intencionamos de manera diferente, entonces es cuando las cosas cambian. Déjame te digo una frase que estoy tratando ahora con los servidores líderes, que ahora los he nombrado así, servidores líderes, no líderes servidores, porque líderes es muy esponjado, dice los evangeloides, muy ya mejor me quedo ahí. Ok. Ok. Entonces, lo que yo les comento a ellos con respecto, les digo, sabes, si la iglesia, comunidad de Cristo, se está pareciendo a las demás iglesias, lo primero que vamos a hacer, vamos a cerrar la iglesia ya. Y se me quedan viendo, pero ¿cómo? Ok. Porque nosotros nos debemos de parecer más a Cristo Jesús que a las iglesias que tenemos a nuestro alrededor. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Entonces, el Señor da una sustancia poderosa que nos cambia el chip y nos ahorra enojos. Cuando no nos consideran, para ahora se convierte en una oportunidad y en un privilegio, porque cuando menos pienses vas a ser exaltado. Mira cuánta resistencia tiene ese hombre. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que Dios hace. ¿Sabes? Ocupar los lugares de honor es no esperar a que te llamen el día de tu cumpleaños. Ocupar los lugares de honor es no esperar que tus hijos te tomen en cuenta. Ocupar los lugares de honor es no considerar que tú serás el siguiente, que no vas a ser el siguiente ascendido. Fíjate cómo cambian las cosas. Juan el Bautista nos da una cátedra poderosa para todos nosotros. Yo deseo que todos ustedes sean prosperados. Un día que Dios me traiga a este lugar, uno de los objetivos, aparte de la salvación, que es lo maravilloso, dije, ¿qué es lo más maravilloso de esto? Es poder ser parte de una herramienta de Dios para poder transformar la vida de los demás.
Si yo vengo aquí a esta tierra y no hay un deseo de hacer algo, de cambiar algo, de por lo menos afectar mi entorno, entonces creo que estamos muertos en vida. Pero cuando Dios toca, porque su mente es diferente, y regreso a este principio en el que yo estaba hablando, el deseo de Dios fue hacer algo diferente y fue hasta la muerte en el servicio de todo lo que dio, transformó. Entonces ahora yo quiero decirte que necesitamos unirnos a los sueños de Dios, pensar en grande en los sueños de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Y sabes cuál es el sueño de Dios? Que nadie se pierda. ¿Sabes cuál es el sueño de Dios? Que sea dispersada la palabra hasta los confines de la tierra. Esto es poderoso. Te cambia la sustancia por completo, porque tu mente ahora se dedica al servicio. Déjame te doy un secreto que ya lo he dado aquí. ¿Quieres que en tu negocio te vaya bien? Piensa en los clientes y no pienses en ti. ¿Quieres crecer financieramente? Deja de pensar en el dinero. ¿Quieres que tu vida cambie por completo? No preguntes si entras temprano o sales tarde. Solamente sé diferente. Lo típico es lo que nos ha hundido a nosotros. Y por eso Jesús era incansable y aunque se cansaba también, como en aquel momento cuando llegó con la samaritana, se sentó. Me encanta esa parte de la humanidad y aparte que me ayuda ahorita también para descansar. Ya llevo varios que me siento para alivianarme. Y Jesús se sienta, también se cansa, también se cansó, obviamente de manera humana, ¿no? Porque él tiene poder y deidad. Entonces, regresando a Juan el Bautista, la palabra nos habla en Juan 3, 25, 30. Dice la palabra, luego algunos de los seguidores de Juan discutían con un judío sobre la tradición de lavarse en las ceremonias, dice la palabra, y fueron a decirle a Juan, maestro, fíjate que ahora el hombre de quien diste testimonio, que está contigo al otro lado del Jordán, está bautizando a la gente y todos lo siguen. Juan le respondió, nadie puede tener nada si Dios no se lo concede. Ustedes mismos son testigos de lo que dije. Yo no soy el Mesías, solamente soy el que Dios envió para preparar el camino. La novia únicamente es del novio, pero el amigo del novio espera y está atento para cuando él venga, y el amigo se alegra cuando escucha la voz del novio. Esa es la misma alegría que siento ahora que él está aquí. Ahora a él se le debe poner más atención y a mí menos. Observas, observas el poder de la sustancia. Nuestra mirada deja de ser en nosotros y la mirada se comienza a enfocar en los demás. Estamos pensando en dar y no en recibir. Yo sé que muchos de nosotros queremos mejorar nuestras condiciones, pero para que tu condición personal pueda cambiar, lo primero que tienes que hacer para ti es comenzar a bendecir a los demás, a honrar, que esto es parte del principio. Entonces, sabes, los celos de los Saúles forjan nuestro carácter. Lo que estaba sucediendo ahí con Juan, le estaban inyectando celos, le estaban vendiendo la idea, mira, aquellos, pero tú iniciaste el ministerio. Y Juan dijo, no, 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 yo jamás me voy a meter con mi Señor. Como nosotros jamás nos meteríamos con otras iglesias tampoco, porque Dios también los tiene que usar. La vida se trata de llenar el reino de los cielos, no de llenar locales. ¿Estás acá conmigo? Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Mira, yo me he quedado pensando, pero los celos de Saúl fueron tan necesarios que forjaron el carácter de David. O sea, las personas que no han transformado su mente pensante hoy están siendo personas que te están instruyendo a ti. Deberías agradecerle a aquel que te está haciendo la vida difícil. Por eso el Señor dice, sean agradecidos en todo. Yo te voy a decir una cosa que hace un tiempo comencé a hacerlo. De las personas que han sido difíciles, mi ayo en mi vida,
porque conozco quienes han sido difíciles en mi vida, me he dedicado a orar profundamente por ellos y a bendecirlos desde hace un tiempo. Y he visto cómo la mano de Dios está con nuestra familia y con la familia de la fe. Entonces, es una mente diferente, es una mente que cambia, pero también una mente que se tranquiliza. ¿Recuerdas que te hablaba de mi cliente? Te hablaba de aquel que llegó el empresario a la oficina. Le dije, vamos a platicar. Si me contrataste a mí para que yo hiciera la labor dentro como arquitecto, en realidad, ¿qué te metes si al final yo voy a responder con el trabajo? Y me dijo, es que ese es el problema. No sé por qué me meto. Si yo utilizo esta fracción de manera espiritual, ¿por qué te metes en el trabajo de Dios donde Él va a obrar en tu vida? Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Eso, aleluya. Más fuerte el aplauso a nuestro gran Dios. Aprendí algo bien importante, venciendo el celo. Cuando alguien me cela, ya no me enojo. Cambió Dios mi perspectiva y eso es precioso. ¿Por qué? Porque también cuando alguien hay un celo, cuando alguien está como atacando, aprendí algo bien importante. Es que también tiene la razón. Aprendí a ponerme en sus zapatos. Cambié mi perspectiva, cambié mi mente pensante y dije, me voy a poner en sus zapatos. Y una de las palabras que he escuchado que dentro del celo que existe en el medio general, no se lo merece, porque él, porque está funcionando. Esas palabras son poderosas. Y cuando yo me puse en los zapatos de los demás, por ejemplo, si me veo yo también me diría, no se lo merece. Somos iguales, ¿por qué él? Entonces me ayudó a comprender literalmente que Dios está obrando. Entonces, no nos lo merecemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. También tiene razón, pero lamentablemente a veces te tocará a ti y a veces me tocará a mí. ¿Estás acá conmigo? Entonces Dios comienza a conectar, comienza a tocar y comienza a hacer cosas impresionantes, que es lo que hace Dios. Entonces, el éxito de la vida es pensar en los demás. Eso es poderoso. Prepara las mesas y un día serás digno porque nos hemos dedicado por tiempo ahora a servir en el reino de Dios y es apenas ahora unas gotitas con mi esposa y yo que comenzamos a ver ser un poco servidos. Pero yo he escuchado a grandes predicadores que han dedicado 30 años, 40 años y que después de un largo viaje de ministerio, de haber sembrado, sembrar, 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 es cuando la gloria de Dios se empieza a manifestar. Pero nosotros ahora de manera frágil queremos ver resultados muy prontos. Y lo noto en las relaciones, lo noto en los nuevos matrimonios, lo noto en los nuevos trabajos. Tienes que sembrar, tienes que servir, tienes que negar, tienes que ponerte en el segundo lugar. Un día el Señor va a levantarte y va a prosperarte en el nombre de Jesús. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes, porque eso es importante. Un día vas a ser digno de sentarte en la mesa de honor y te van a pasar al frente. Poderoso, poderoso. Yo no sé qué estés padeciendo el día de hoy, que sea la humillación que estés viviendo el día de hoy, qué dificultad estés pasando, que no te estén escuchando. Pero el Señor dice, quédate en el segundo lugar, dame oportunidad. Estás sembrando, que esto es lo que estás haciendo en este tiempo. Él va a ser el cambio. Sabes que preparar tu mesa es sembrar, es arreglar tu situación familiar. ¿Sabes que eso es sembrar? Sabes que preparar tu mesa es poner un ya basta a tus hábitos. ¿Sabes que eso también es sembrar? Cambias de hábito y comienzas a sembrar nuevos hábitos. Decirte a ti mismo, ya sé que soy así, pero es tiempo de enfrentarme, de retarme, de confrontar a través del Espíritu de Dios. Mira, yo creo que estoy avanzando en edad, por eso cada vez me vuelvo más sincero.
Eh, pero en la realidad, eh, yo todo el tiempo le oí a la doctrina del pecado. Yo me basé toda mi vida a la gracia, 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 y entiendo muy claro que sin la gracia no somos nada, y esto es tremendo, eso es poderoso. Y entiendo que gracias a Él es la única forma que podemos ser salvos, pero también hoy en mi vida he puesto mucha atención que dispersé y hice un lado el pecado para poder abusar de él y para poder practicarlo. Y era un hábito que jamás permitía hacer un cambio en mi vida. Entonces la disciplina hoy comienza desde la manera en que tú te levantas hasta la manera que tú te acuestas. Los retos, decía ¿cómo se va a ir qué? El gringo que fue? Sí, no, no te acuerdas. Ahorita me acuerdo el nombre. Un expositor. Downey. Ah, ok, ya, Downey. Decía que las pequeñas goteras son el verdadero problema en las personas. Imagínate una casa, dejas una gotera y empieza la goterita y en la realidad no te hace nada hasta que ya tienes el agua en el cuello, donde tú ya no puedes más. Entonces es importante entender todo esto porque es parte del principio de lo que Dios quiere para transformar en tu vida. Primera de Juan 4, 19, 21, dice la palabra, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Pero si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. Dios nos dio este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a dar una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Piensa en los demás, en la actitud, lo que estás sembrando. Todo lo que nosotros podamos decir o hacer o hablar de los demás es exactamente lo que tú vas a estar cosechando. Y Dios quiere decirnos hoy, a través de su palabra, sabes, si tú piensas en los demás, tu ministerio va a crecer. Si tú piensas en los demás, tu familia va a florecer. Si tú piensas en los demás, todo el ambiente familiar que te está rodeando, tu área de trabajo, todo va a tener una transformación. Es ahí el secreto. Es ahí el secreto del poder del crecimiento. Entonces, aprende a ser el número dos, porque eso va a ser lo que va a ser grande en tu vida. Es una mente diferente. La gloria de Dios se la lleva Dios. Necesitamos dejar que Jesús brille. Nosotros nada más somos el burrito que se sube a nosotros arriba y lo vamos llevando. Él es el que brilla. A Él es el que exalta. La gloria se la lleva a Él. Entonces, yo quiero ir a la historia de Zaqueo. Por favor, en Lucas, vamos allá todos. Lucas 19. Voy a pedir música de fondo, por favor. Lucas 19. Dice la palabra. Mientras la gente estaba, 19, 19:1. Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Y ahí había un hombre rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Zaqueo. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era bajito para poder verlo. Y salió corriendo y fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol sicomoro. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y vio a Zaqueo en el árbol y le dijo, Zaqueo, apúrate, baja de ahí, porque hoy voy a quedarme en tu casa. Entonces Zaqueo bajó del árbol rápidamente y se puso muy feliz de recibir a Jesús en su casa. Todos los que vieron esto se quejaban. Miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Zaqueo es un pecador.
Entonces Zaqueo se levantó y le dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. Y Jesús dijo, escucha la palabra, después de lo que dijo Zaqueo, la salvación ha llegado a esta familia, porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlo. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. ¡Wow! Increíble. Mira, las iglesias se debaten por el 10%, se pelean que si es la doctrina, que si es la doctrina. Zaqueo nada más ve a Jesús y lo invita a pasar con él. Dice, no voy a dar el 10, voy a dar la mitad de lo que tengo, Señor. Yo sé que ya no vieron muchos amén. Yo sé que ahí se corta la palabra. Pero cuando el Señor toca, no vengo a quitarte tu dinero. Vengo a robarte tu corazón para entregárselo a Jesús. Escuche bien esto. Pero cuando Zaqueo tiene un contacto con el Señor y una persona menospreciada, una persona que robaba, que lucraba, Jesús con una mente diferente a la de todos los demás. Por eso tenemos que cambiar rápido nuestro chip, la religiosidad. Por eso les dije, si Comunidad de Cristo se está pareciendo a las iglesias de mi alrededor, en ese momento tengo que cerrar la iglesia porque no estamos imitando a Jesús. Nosotros tenemos que ser como el Señor. Y el Señor se acercaba a aquella persona, pero fíjate bien y presta atención, porque Zaqueo estaba siendo inspirado por Dios. Y muchos de nosotros, y me confieso también, a mí me pasó muchas veces en el pasado, cuando yo iba a tratar, yo me hacía a ellos y ellos no se hacían a Jesús. Pero Zaqueo entiende esta ecuación y entiende que él todo lo que había hecho, lo había hecho de una manera humana. Y dijo, ya no voy a pensar más en mí, voy a pensar en los demás. ¿Quieres que te dé el secreto de verdad de la bendición que Dios da? Porque esta es una ley de Dios. Ayuda a los demás y Dios te va a prosperar todo el tiempo. Eso es incambiable, incambiable. Pero nos cuesta desprendernos, nos cuesta soltarnos de esta manera de pensar. Y Jesús levanta, pero fíjate, me sorprende que enseguida Jesús sigue hablando. Y ahí mismo en Lucas 19, la palabra dice en el 11, dice, mientras la gente estaba escuchando esto, presta atención, Jesús estaba tratando con Zaqueo. Mientras la gente se estaba peleando que él no era digno. ¿Qué pasa con la iglesia? Se pelea por cosas que no tienen sentido, mientras que Jesús sigue haciendo el trabajo misionero. Por eso yo digo y creo que cada vez nos estamos pareciendo más a Jesús porque no nos vamos a entretener en chismes y diretes. Vamos a ir a salvar almas a más no poder, porque este es el llamado del Rey de Reyes. Aleluya, gloria a Dios. Este es el principio de Dios. Este es el poder. Entonces, mientras la gente estaba escuchando esto, Jesús les contó una historia, porque estaba cerca de Jerusalén, porque algunos de ellos pensaban que el reino de Dios iba a llegar pronto. Entonces Jesús les dijo, un hombre de la nobleza se fue de un país lejano para ser nombrado rey y luego regresar. El hombre llamó a 10 de sus siervos y a cada uno le dio la misma cantidad de dinero y les dijo, hagan negocios con este dinero hasta que yo vuelva. 10 personas y les dio la misma cantidad de dinero. Pero sabes, cuando Jesús los comienza a confrontar, es exactamente lo que pasó en Hechos 1 del 9 al 12. Los apóstoles se quedaron viendo cuando Jesús se fue. Iglesia, si tú te quedas viendo el problema que tú tienes, te vas a consumir. Pero si tú te quedas viendo a Jesús, vas a avanzar y los demás te van a ver brillar. Los demás te van a ver crecer.
Ese es el plan de Dios. Por eso Jesús les dijo, no, 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 no estén pensando en la venida de Jesús. Sabes que por algún tiempo, hace como unos 20 años, la iglesia se dedicó a predicar, Cristo ya vuelve. Y la iglesia dejó de hacer la voluntad de Dios. Se encerraron dentro de la iglesia y no iban más a predicar. Y Jesús les dice, sabes, déjame, te doy una enseñanza. Hubo un rey que despreciaron, pero luego regresó y dio a cada uno la misma porción y la misma cantidad, pero después no sé qué pasó. ¿Me está siguiendo aquí con esto? Iglesia, necesitamos despertar porque Dios quiere hacer cosas grandes. Jesús habla incluso de economía en esto, porque no quiere que su iglesia viva miserable. Nos da administraciones, nos da talentos, nos da responsabilidades, que es algo muy importante. Entonces la multiplicación viene de Dios, de parte de Él, pero de a partir también de una responsabilidad. La importancia no es cuándo va a llegar el reino de Dios. La importancia es qué haces mientras llega. Ese es un llamado para ti, iglesia. Este es un llamado para todos ustedes. ¿Qué hacemos nosotros mientras Él llega? Y cuando yo pienso en mayordomía, en servir, todos, el chip está configurado en venir a limpiar, venir a barrer, aunque se necesita dentro de la iglesia. Está configurado en ir a las misiones, está configurado en ir a predicar, está configurado en ir a seminarios. Pero se nos pasa por alto que la configuración se encuentra cerca de ti, cerca de tu boca. Lo que hablamos, lo que expresamos, lo que vivimos, lo que sentimos. Y que el ministerio más importante hoy que tienes es el que es tu casa. No corriges lo que hay en casa, ¿cómo podrás llegar tan lejos? Hablaba hace 15 días que se trata de ir rápido, se trata de llegar lejos. Y aprendí a vivir en los sueños de Dios. Siempre he sido soñador, siempre. Y yo creo que eso Dios lo pone cuando tiene planes y propósitos. Pero yo sé que también aquí hay soñadores, pero que han perdido la ilusión y que han bajado la guardia y que muy probablemente han sido desgastados por algunas otras personas y probablemente han sido lastimados. E incluso lo he platicado y lo he dicho y muy probablemente hasta yo mismo sea el que haya lastimado. Porque somos seres fallidos, equívocos. Pero cuando tú sueñas con Jesús, cuando tú vives el encuentro con Jesús, al igual que Saqueo, del sicomoro donde tú estás, Él lo va a desarraigar y va a cambiar por completo. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y quiero invitar a los chicos de la alabanza. Mentes diferentes, mentes totalmente diferentes. Sabes, Dios puso un chip muy importante y esas personas son las que logran alcanzar los sueños de Dios. Y yo quiero que no te vayas sin haber sido lleno del poder del Espíritu Santo. Una mente diferente. Pero David, cuando ya estaba entregando el reino, él no se conformó con poco. Yo he escuchado Canas hablar rindiéndose y diciendo, hasta aquí llegué yo, mi comandante, entrego la tripulación, yo ya no puedo más, yo ya no puedo seguir más. He escuchado personas rendirse aún con energías, pero rasgados del alma y del interior. Y cuando yo veo la historia de David y veo a un hombre de parte de Dios y con un corazón conforme al del Señor, y leo esas últimas palabras, estas melodías que él hablaba,
con los mismos sueños de Dios, cuando Él se empalma los sueños de Dios, cambia por completo tu mirada, tu forma, tu ser, tu seguridad. Y leo esto que dice la palabra en Primera de Crónicas 23:5, dice: David pensó, mi hijo Salomón es todavía muy joven como para hacerse cargo de la construcción del templo del Señor, que tiene que ser el más grande y glorioso y famoso que exista en el mundo. Así es que yo mismo, dice, me encargaré de todos los preparativos. Entonces, antes de morir, David se aseguró de dejar listos muchos materiales para la construcción. Nunca perdió el sueño. Yo veo a mi hermano Alejandro allá en Coatzacoalcos, que ya es de una tercera edad, y me dijo una palabra una vez que estábamos platicando. Pastor, dice, yo sé que puede parecer que es fuera de temporada todo esto que voy a hacer, pero voy a morir para Cristo y voy a dar mi última onza de energía para el Señor. Sé que no será fácil, pero pastor, estoy enamorado de Dios. Increíble. Un anciano con fuerzas de lidiar con personas, eso no es nada fácil. Pero se convierte tan fácil cuando Cristo Jesús toca tu corazón, cuando cambia, cuando te lleva a la presencia de... Mira, la palabra dice, he puesto todo mi esfuerzo, dice David, en dejar todo listo para el templo del Señor. Ya tengo 3,300 toneladas de oro. ¡Wow! Estaba soñando en grande. No era una mente pequeña. Esa es la que te dicen, ya, aplácate, ya deja de hacer, no te afanes, deja de hacerlo. ¿Cuántos hemos escuchado esa palabra? Y David, anciano, decía, no, te voy a dejar los planes de trabajo todavía. Y no solamente eso, ¿yo para qué quiero riquezas si yo voy a estar en la presencia de Dios? Aquí tienes 3,300 toneladas, dice, de oro. Échale, dale. Dice la palabra, hay 33,000 toneladas de plata y bronce y hierro en cantidades incalculables. También está lista la madera, la piedra, pero deberías de conseguir más, dice todavía. Además, ya tienes contigo muchos trabajadores. Están los canteros, dice la palabra, los albañiles, los carpinteros, toda clase de expertos, artesanos que trabajan en oro, plata, bronce, hierro. Así pues, levántate y manos a la obra, que el Señor está contigo. Tú te puedes imaginar tener energías todavía para planear y para crecer. Yo he escuchado más voces que me dicen ya aplácate, que me dicen vamos, sigue adelante. Pero si yo las he escuchado, tienes una garantía que tú también las has escuchado. Ya, disfruta la vida. ¿Para qué te esfuerzas? Pero ¿sabes por qué me esfuerzo? Porque me involucré en el sueño de Dios. Me involucré en el sueño de Jesús. Hasta morir. Vamos a la presencia de Dios. ¿Me está siguiendo acá? Si nos dan una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Dice la palabra en Primera de Crónicas 23, dice, cuando David estaba ya muy anciano y ya a punto de morir, nombró a su hijo Salomón rey de Israel y mandó reunir a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y a los levitas. Se contaron levitas de 30 años de edad en adelante y se sumaron el total 38,000 hombres y 24,000 de ellos quedaron encargados para dirigir la obra del templo del Señor y 6,000 quedaron nombrados como funcionarios y jueces y 4,000 fueron nombrados para porteros y otros 4,000 quedaron encargados de la obra del Señor para alabar al Señor. ¿Tú te imaginas 4,000 personas adorando a Dios? ¿Te imaginas 4,000 hombres? Un viejito, un anciano
con un sueño de Dios inspirado para que todo el reino se estableciera. Que la última lección de tu vida, que tu epitafio antes de morir, sea estar pensando en la obra de Dios. ¿Tú te imaginas eso? Ahora entiendo la prosperidad de este hombre. Ahora entiendo por qué Dios nunca lo soltó. Es increíble. Hoy Dios está diciendo a ti, vamos, volvamos a casa. Buscamos mal. Ahora busquemos el reino de Dios, porque hoy va a comenzar a añadir a toda esta familia. Vamos a darle más grande y fuerte ese aplauso a nuestro gran Rey de Reyes, a nuestro gran Señor de Señores. Más fuerte, más fuerte. Vamos a hacer una oración ahí donde tú estás. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Hoy has hecho, Señor, una mente diferente, Señor. Hoy estás cambiando nuestro ADN, Señor. Hoy estás cambiando, Señor, nuestra forma de ver las cosas. Toca, levanta, inspira, despierta, pon sueños en cada uno de nosotros, Señor, así como está escrito en tu palabra. Lo creemos fielmente, Señor. Que ese sueño no se apague, Señor. Que esa energía no muera, Señor. Danos el querer como el hacer, Señor. Ayuda a esta iglesia, Señor. Te necesitamos. Ayuda, Señor. Ayúdanos a volver, Señor, a ese primer amor, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Padre Celestial, hoy queremos orar, Señor, para aquellos que no han recibido en su corazón a Cristo Jesús. Ayúdanos a orar todos los que estamos aquí. Repite conmigo, Señor Jesús, creo en ti y lo que harás en mí. Creo en tu Hijo amado. Creo que murió y que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre. Anótame en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Bendice, Señor. Vamos a dar fuerte aplauso a nuestro gran Rey de Reyes. Volvemos a casa. Hemos aterrizado. Vuelto a casa. Él es nuestro gran Rey.